Estamos estudiando la carta a los Gálatas y la palabra de Gálatas, o particularmente el pasaje en donde nos hemos estacionado, ha sido en el capítulo 5. Y quiero que sigan con su vista nada más el pasaje de Gálatas, capítulo 5, voy al versículo 22 en adelante, que es lo que hemos estado estudiando. La semana antepasada empezamos a hablar del fruto del Espíritu en el creyente. Dice las Sagradas Escrituras, dicen así: mas el fruto del Espíritu es, Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora quiero que sigan adelante en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y leeré hasta el 9. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Amén. Padre, te damos gracias todos por esta palabra. Te damos gracias porque también junto con tu palabra, Señor, nos has enviado tu Santo Espíritu para darnos claridad y entendimiento de ella. Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Pero también tu palabra es una semilla que solo tú puedes plantar en aquella tierra del corazón que has preparado para recibirla. Suplico en el nombre de Cristo Jesús que me concedas el entregar esta palabra, esta semilla, por el poder de tu Espíritu Santo, con claridad y fidelidad, pero también que prepares nuestros corazones para recibirla, porque si no, en vano estamos aquí. Sea nuestro Señor Jesucristo proclamado, sea tu reino en nuestras vidas y obviamente, Padre, que tú seas glorificado es nuestro deseo y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El 28 de enero
de 1987, el 28 de enero de 1987, estaba en un quirófano. Mi esposa estaba anestesiada. El cirujano estaba abriendo su vientre y yo estaba deseoso de saber qué. 28 de enero de 1987. Habían llegado el final de los 9 meses en donde nuestro hijo creció ahí, nuestro primogénito, y en el vientre de mi chula. Y era una emoción indescriptible, pero el asunto es que cuando puede tomar el doctor al bebé y me lo muestra, primeramente lo veo y veo que es un varón. Y mi chula estaba obviamente consciente y me dice, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo está? ¿O qué es? Ella preguntaba el sexo. Y yo me acerco a su cara y simplemente no pude hablar. Simplemente el gozo y la emoción era tanta que no me salieron las palabras de la garganta. No pude hablar. No pude hablar y nada más le hice así, señal de que, pues a ver si entendía, si era un varoncito, pero no pude hablar. Y después de eso empecé a sentir como que todo se ponía medio oscuro y al suelo, porque me refiero a sentarme, porque si no me siento me caigo. Fue un gozo tremendo. Pero sin embargo, ese gozo, yo creo que aún cuando no hayas estado en el quirófano, cuando nacen tus hijos, sin embargo, cuando estás afuera y te dicen, fue una niña o fue un niño, como quiera te emocionas y te gozas. Pero es un gozo muy natural de un padre que recibe un hijo. Y ese gozo es, al final de cuentas, natural, es terrenal. Y la emoción de que llegó a tu vida en algún momento ya no va a ser la misma. Va a ser diferente. La emoción y el gozo de tener un hijo. De hecho, no solamente la emoción y el gozo no va a permanecer, sino que habrá tiempos en donde se tornará en mucha molestia, inclusive en coraje. En algunos momentos, esa misma criaturita que te hizo gozarte tanto es la misma criaturita que te va a sacar lágrimas, que te va a quitar sueño. Esa misma criaturita nace igual que tú naciste, creado por Dios, pero igual que tú naciste ya en pecado. Y obviamente naces con una tendencia natural a rebelarte contra tu Creador y también contra el Padre que Dios te ha dado aquí en la tierra. Pero vean la escena en el libro de Hechos, capítulo 16. En el libro de Hechos, capítulo 16, tenemos una escena muy diferente, pero también demasiado impactante. Dice la palabra en Hechos, capítulo 16, versículo 23, hablando de 2 hombres, que lo que sucede con ellos es que los han golpeado hasta el cansancio. Y dice la palabra en el versículo 23, Hechos 16, 23. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué escena! Acaban de destrozarles la espalda con latigazos. Acaban de golpearlos hasta cansancio.
los arrojan como si fueran objetos al fondo del calabozo. Y sin embargo, nada más en lo que agarran aire y que se apaga un poco el dolor fresco en la piel, en las llagas. Y de pronto a medianoche, 2 hombres que han sido totalmente pisoteados, heridos, azotados, empiezan a orar, a orar, a orar y a cantar himnos a Dios, cantar. El gozo del Señor, del Hijo de Dios, es su fortaleza, dice la palabra en Nehemías capítulo 8, versículo 10. El gozo del Señor es su fortaleza. Y quisiera que revisáramos, ya que hemos entrado al estudio del fruto del Espíritu Santo, quisiera que revisáramos, así como lo hicimos la semana pasada con respecto al amor, como una característica del fruto que da el Espíritu Santo en la vida del creyente. El día de hoy corresponde a que estudiemos un poquito más a fondo lo que implica el gozo, porque ustedes saben que el fruto, el resultado de esa semilla que cayó en tu corazón, esa semilla que germinó y ese árbol que creció, empieza a producir un fruto visible, y ese fruto tiene ciertas características. Ya vimos que la principal es el amor, pero el gozo es el segundo que menciona. Y quisiera que revisáramos 5 características del gozo como fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Primera característica, es completo. Es el gozo de un creyente es completo. El gozo de un creyente, segunda característica, es perfecto. El gozo de un creyente verdadero es perfecto. Tercera característica, el gozo de un verdadero creyente es para siempre, siempre. Cuarta característica, el gozo de un creyente es supremo, supremo. Y quinta característica del gozo de un creyente es que es indescriptible y glorioso. Indescriptible y glorioso. ¿Dónde lo dice Dios? Veamos entonces lo que implica el que el gozo en el creyente sea completo. Acompáñenme por favor a Primera de Juan, capítulo 1, y quiero que veamos el versículo 1. Primera de Juan 1, verso 1. Primera de Juan 1, verso 1. Dice la palabra de nuestro Señor así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros lo hemos visto y damos testimonio. Y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tinieblas alguna. Y en Él no hay tiniebla alguna. ¿Qué tenemos aquí en esta porción de la primera carta del apóstol San Juan?
Lo que tenemos es el Evangelio. Lo que tenemos es la buena noticia de que aquel dador de vida, el creador de la vida, visitó el mundo. El Padre envió a su Hijo Jesucristo. Y dice que lo envió para que tuviéramos comunión, unidad, comunicación, intimidad con el Padre, pero también con el Hijo. Pero sin embargo, Juan, como apóstol y como creyente, está hablándole a los nuevos creyentes de la iglesia. Y les está diciendo que hizo todo esto, hicieron todo esto, les proclamaron el evangelio verdadero, les hablaron de quién era Jesucristo, viniendo al mundo a salvar a pecadores y llevándolos a un genuino arrepentimiento y fe. Y lo hizo para que tuvieran comunión con Él, con el Padre, con el Hijo, pero también con nosotros los que ya somos creyentes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hablar respecto a ese gozo completo? Porque aquí lo está diciendo, versículo 4, les escribimos estas cosas para, o sea, ¿cuál es el motivo el que les compartimos? ¿Cuál es el motivo? Para que nuestro gozo sea completo, para que nuestro gozo sea completo. Entonces podemos ver por esos versículos que acabamos de leer que esta característica de que el gozo en el Espíritu de Cristo, cuando llega a sellar la vida de un verdadero creyente, una vez que lo saca de la luz, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de una condenación eterna en el infierno a vida y vida en abundancia, de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios, de estar sujeto a la maldición a estar totalmente con toda bendición bendecido en lugares celestiales. Estamos hablando de que el ciego ahora abrió los ojos y ahora ve, de la ignorancia a la verdad, de la cautividad a la libertad gloriosa de ser hecho un hijo de Dios. ¿Se fijan que estamos hablando de mundos totalmente opuestos? Es por eso que el gozo que el mundo ofrece jamás vas a poderlo comparar ni poquito con el gozo que da el Señor, y solamente por su Espíritu Santo cuando te sella. ¿Y por qué dice aquí entonces estos cristianos que al dar el evangelio es como el gozo de ellos está siendo completo? Déjame decírtelo. Porque los que estamos casados bien sabemos que en algún momento hubo el deseo de tener una esposa. Y en algún momento empezamos a ver por ahí dónde estaba mi peoresnada o mi media naranja, mi media naranja, o dónde estaba mi media manzana, o yo qué sé, pero al final de cuentas mi amada esposa, ¿dónde está? Yo creo que los que estamos casados en algún momento empezamos a decir, yo creo que ya es tiempo, y empezamos a buscarla, y no nos sentimos completos. Por eso es que la buscábamos. Sí. Y es por eso que estos hombres cristianos andan buscando a los que no lo son y están lanzando obviamente lo que ellos mismos recibieron, el mensaje de la salvación, el evangelio verdadero. ¿Dónde lo encuentras? Lo encuentras en un chiquero revolcándose con los puercos. ¿Dónde encuentras a tu novia? La encuentras ahí en la prostitución tras muchos dioses. La encuentras con un vestido desgarrado a jirones porque el mundo ha hecho un desastre con su vida. Su dignidad ha sido totalmente pisoteada. Y llega el Señor y te hace ver que estás en esa condición paupérrima porque así tú lo has buscado. Y eso es lo que nos mostró el Señor. Y nos hizo ver su gloria. El resplandor de su gloria nos impactó porque ya había puesto el Espíritu Santo. Y dice aquí la palabra de Dios en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. En cuanto recibimos el evangelio verdadero, el Espíritu Santo viene y nos trae a vida, abre nuestros oídos y recibimos las buenas noticias de salvación. Pero ¿cómo van a ser buenas si primero no nos dan las malas?
Las malas es que somos hijos de desobediencia, lo mismo que todos los demás, y que estamos sujetos a la ira de un Dios santo, 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 porque Él, al crearnos, tiene todo el derecho sobre nuestras vidas, pero hemos hecho mal uso de nuestras vidas al grado que hemos buscado las riquezas que este mundo ofrece y que son un engaño porque están bajo el padre de mentira. Y nos hemos enamorado de la basura y hemos comido buscando en los basureros, cuando hemos sido llamados para ser la novia del Rey del universo, para estar sentados a su mesa, tomando del pan del cielo, el pan de vida, el pan verdadero, que solamente es el único que puede llenar totalmente nuestros corazones. Cuando la iglesia busca a aquellos que todavía andan ahí en la calle, aquellos que todavía andan siguiendo otros dioses, cuando proclama la misma buena noticia que recibió, entonces el gozo se hace completo. Amados, el 2 de noviembre del 91 me predicaron el evangelio. Nadie me dijo, por lo menos ese ingeniero que nos habló a mi chula y a mí del evangelio en Taninul, no me dijo que yo tenía que compartir las buenas noticias. Y ese fue un fin de semana. Al llegar a mi consultorio el lunes, yo llegué habiendo comprado una Biblia que tampoco me dijo ese hombre que me compartió. Pero yo no he parado por 28 años. Este noviembre, 28 años por la gracia de Dios, de anunciar. Yo quería que todo el mundo supiera lo que yo supe. El día que me fue proclamado el evangelio, no podía parar de llorar. No podía parar de llorar. Y era un gozo que me consumía. Y era algo de una libertad que jamás, ni siquiera cuando tuve a mi hijo en las manos, ni siquiera cuando tuve a mis hijas también, nada ni nadie en este mundo ha podido dar. Pero cada vez que me encuentro a un hermano, como ahorita que presenté a Agustín y a Rosalba, que tengo años de ser sus médicos, yo creo que más de 20 años, porque vi a su padre también y firmé su acta de función, más de 20 años también. Pero sin embargo, más gozo me da, no solamente ser su médico, sino que son mis hermanos, han completado mi gozo. Y obviamente como ellos puedo hablar de varios de ustedes que también en el consultorio, lo que menos esperaban es que el Señor los anduviera buscando. Obviamente tú, repito, buscas a una novia y cuando la encuentras eres feliz. Mi amado, tú tienes todavía ahí muchos hermanos y tu gozo no va a estar completo hasta que veas llegar de parte del Señor a esos hermanos que todavía falta, porque es cuando tu gozo se va a ver completo. ¿Por qué? Porque tu gozo no es egoísta, tu gozo no está basado en circunstancias, tu gozo no está basado en tu cuenta bancaria, tu gozo no está tampoco basado en tu título profesional, nada, ni siquiera en la fama que pudieras tener delante del mundo. Tu gozo es uno solo, se llama Jesucristo, y Él es tu Dios y es tu Señor. Y no quieres hacer más que una sola cosa, su voluntad. Y es entonces, haciendo su voluntad, en que vas a vivir con un gozo completo. Y eso implica predicar el evangelio a los perdidos, como tú mismo lo recibiste. Gozo completo. Obviamente, cuando tú traes a una persona con esa noticia, dice ahí, a partir de entonces, la comunión es contigo. Pero también lo acabamos de leer, versículo 3, y en verdad, dice la segunda parte del versículo 3, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se fijan? Es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, pero también unos con otros. Gozo completo. Segunda característica del gozo del Espíritu Santo en el creyente, gozo perfecto. ¿Dónde podemos ver esto? Acompáñenme por favor a seguir escuchando al apóstol Juan. ¿Qué tal si lo escuchamos ahí en el capítulo 15 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan? Juan capítulo 15. Vean conmigo por favor. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 15 versículo 9. Como el Padre
está hablando nuestro Señor Jesús, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Y si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Así como yo les he amado. Entonces, no solamente sabemos ahora que nuestro gozo es completo como resultado de dar y recibir el Evangelio, que fue lo primero que vimos, sino también vemos que este gozo perfecto es el resultado de ¿qué? Lo acabamos de leer, de permanecer en su amor. Gozo perfecto. ¿Cuál es el problema de un verdadero creyente cuando peca? ¿Cuál es el problema de un verdadero creyente cuando se rebela contra Dios intencionalmente? ¿Qué tan bien se puede sentir, no solamente inmediatamente, sino al día siguiente y al otro día, de haber pecado contra aquel que lo salvó y que lo trajo de muerte a vida? ¿Cuál es el problema? El problema es esto: pierde el gozo. Su gozo no es perfecto. En tanto que el creyente permanezca en el amor del Señor Jesucristo por medio de la obediencia a todo mandato del Señor, es entonces que su gozo va a ser perfecto. El problema de muchos hermanos en la fe, incluyéndome cuando he pecado contra el Señor, es que se pierde el gozo. Y más si dejas pasar porque te sientes mal, pero ni siquiera recurres a Él, sabiendo que es lento para la ira y grande en misericordia. Lo primero que pasa con un verdadero creyente es que tiene el Espíritu Santo y siente que contristó al Espíritu Santo, que lo afrentó, y no puede continuar 1 hora, 2 horas más, 3 horas más, como si nada hubiera pasado. No puede, le es imposible porque es una nueva criatura. Le es imposible porque es un ser celestial. Está en este mundo, pero no pertenece a este mundo. El gobierno de su vida está en su corazón ahora. Es el Espíritu Santo, es el Padre y el Hijo haciendo comunión con Él por medio del Espíritu Santo. Nuestro gozo puede ser perfecto, familia, todas las veces, y eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente aspecto, siempre. Pero la cuestión es, lo perfecto del gozo del verdadero creyente se pierde por no permanecer en el amor. Y aquí dice que permanecer en el amor no implica solamente amar a Dios, sino también amar a los hermanos, amarnos unos a otros. Eso es lo que dice, eso es lo que acabamos de leer en el versículo 12. Este es mi mandamiento, ¿qué? Que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Considera, examina tu corazón. ¿Amas más a estos hermanos que tienes alrededor tuyo y que te has reunido con ellos a lo mejor 6 meses o 6 años o 10 años? ¿Amas más el estar con ellos en las reuniones de entre semana, en las casas, en las iglesias de casa, que a tu hermano, a tu sobrino, a tu cuñado, a tu primo, que los ves el fin de semana como nuestra familia en la sangre, pero los amas más a ellos que a tu familia con la que pasarás la eternidad? Y ellos, alguna vez los invitaste a que acudieran a la congregación porque no les predicaste el evangelio, pero alguna vez ellos saben que tú eres, pero sin embargo
ellos tienen prioridad en importancia de tu corazón vuelto hacia ellos en lugar de... ¿Te das cuenta? ¿Puedes ver por qué tu gozo no es perfecto? Cuando empieces a valorar lo que Dios valora, cuando empieces a ver que nuestra familia en la fe es eterna y que empecemos a valorar realmente quién es mi hermano y mi hermana verdadera en la fe, por encima de nuestra familia en la sangre, que no quieren saber nada de nosotros. Es más, si queremos hablar de Dios, nos relegan totalmente y nos mandan al fondo de la familia. Eso sí, si estamos con ellos, sin mencionar para nada la palabra Dios, Biblia, pecado, santidad de Dios, todo está bien. ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Qué te importa más? ¿Dónde te importa más pasar el tiempo? ¿Con qué familia? Con la familia de zombies muerta bajo el juicio de Dios, que obviamente clamamos y rogamos al Señor que un día les abra los ojos de su entendimiento, tenga misericordia de ellos y los salve de su vana manera de vivir. O la familia con la cual no solamente aquí puedes contar, porque hay una gracia muy especial, hay un amor muy especial. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El amor de Dios es un amor que va muy por encima del amor que ofrece el mundo. El gozo de Dios es un gozo muy diferente al gozo egoísta que te da simplemente cuando te aumentan el salario. Es un gozo muy egoísta, como cuando tu hijo te presenta que ya terminó la secundaria y la preparatoria. Es un gozo muy diferente a aquel que cuando tu hijo te da tu título profesional y estás increíblemente gozoso. No es nada comparado a ese gozo egoísta, circunstancial, pasajero totalmente, volátil. Porque cuando tienes una buena noticia de parte de tu familia, de la sangre, y al día siguiente te dan tu diagnóstico de cáncer o de que eres diabético, se derrumba tu gozo. Porque tu gozo estaba fundado en lo que es volátil, en lo que es totalmente pasajero. Amados, un pez no puede vivir sino en el agua. Cuando un pez que está cerca de la orilla sigue dando brinquitos, porque tú y yo hemos visto peces que saltan, pero si ese pez se llega a topar con una orilla del río y salta y cae en la tierra, ese pez va a estar boqueando hasta que se muere y tratando y moviéndose, y si no es que la misericordia de Dios le permite nuevamente entrar a su agua, ese pez ya no va a poder estar en donde no le corresponde. Escucha bien, donde no le corresponde a uno. Amados, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y si estamos en el mundo y si todavía las cosas del mundo están atrapando nuestro corazón y si estamos luchando porque las cosas del mundo han llenado nuestros deseos, quiere decir entonces que tenemos que orar realmente al Señor. ¿Por qué? Porque lo único que estamos atrayendo sobre nosotros es que el Señor nos corrija. Porque ¿qué padre hay que a su hijo no disciplina? Salte de tu ambiente en el que te llamó el Señor y no vas a disfrutar vivir en el pecado. No vas a poder disfrutar estar en la carne, porque no fuiste llamado para eso. Fuiste llamado para ser un ciudadano celestial. Fuiste llamado para riquezas eternas. Fuiste llamado para que el tesoro de mayor precio en toda tu vida se llame Jesucristo, y fuiste llamado para formar parte del cuerpo glorioso de la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo te va a estar guiando a toda verdad. Amados, realmente, ¿qué pasa cuando un papá empieza a enseñarle cosas nuevas a su hijo? ¿Verdad que se pone muy contento cuando ya sabe hacer papitas? ¿Verdad que, a ver, ojitos, y ahí hace el bebé ojitos, ¡ay! Se llena de gozo la familia, y por todos lados lo traen haciendo ojitos, y por todos lados papitas, y por todos lados, o sea, y se alegra la gente.
La verdad de las cosas es que ese niño como quiera iba a hacer papitas y ojitos en algún momento. ¿Por qué? Porque era natural en él. Él no se iba a quedar bebé. Pregunta, mi amado, ¿realmente tu gozo es perfecto? ¿Realmente estás viviendo en ese amor a tus hermanos en la fe por encima de tus hermanos en la sangre? ¿Realmente tu amor que tienes para el Señor está por encima de tu amor en la compañía por el puesto que te están dando mientras no menciones que eres cristiano? ¿Cuál es el punto, mi amado? Tu gozo no va a ser perfecto a menos que hagas lo que te toca hacer. Si has vivido todavía creyendo que el mundo te pertenece, perdón, pero tú le perteneces a Cristo. Y aquel que ama al mundo, dice la palabra de Dios, se constituye ¿en qué? Enemigo de Dios. Éramos enemigos, ya no. Necesitas arrepentirte, mi hermano. Necesitas pedirle al Señor que te conceda un genuino arrepentimiento y que tu fe sea fortalecida en el mandamiento y en la permanencia que solo en Cristo puedes tener con Él y con tus hermanos en la fe. Amados, esto es gozo perfecto. No quieres pecar más. No quieres buscar tu voluntad. Quieres siempre que se haga su voluntad y no la tuya. Ese es el deseo de un verdadero creyente. Y es entonces que sí está con el gozo perfecto. El problema, repito, es eso. Que su gozo está en nosotros y se perfecciona siempre y cuando permanezcamos en Él y en su amor. Tercer aspecto, siempre. Pero es que no, uno no puede estar siempre gozoso. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Ya oímos al apóstol Juan. Bueno, entonces ahora escuchemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en la cárcel. La iglesia en Filipo está teniendo persecución, están en una situación muy difícil. Pablo les dejó el evangelio, pero la persecución se vino ya no solamente sobre Pablo, sino sobre los mismos creyentes en Filipo. En el capítulos 15 y 16 del libro de los Hechos viene la historia. Sin embargo, vamos a escuchar lo que dice Pablo escribiéndoles a los creyentes de Filipo en el capítulo 4 de la carta a los filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 4, y veamos qué tiene Pablo que decir respecto al gozo. Dice el apóstol Pablo, repito, desde la cárcel, escribiéndole a los hermanos en la fe de Filipo. Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor. Regocíjense en el Señor siempre. Siempre. Obviamente, Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer. Porque si no sería totalmente un falso Dios. Pero si Él te concede la gracia para que siempre estés en el gozo, quiere decir que el gozo del Señor en ti puede estar siempre activo. Y Pablo está exhortando a los filipenses que en medio de su tribulación y su persecución, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocíjense, regocíjense. Llénense de gozo. Llénense de gozo. Obviamente, ¿estamos oyendo realmente? Revisemos nuestro corazón. ¿Estamos siempre gozosos? Vean lo que dice ahí atrás, 2 capítulos atrás, en el capítulo 2, dice el apóstol Pablo, repito, el apóstol Pablo en el versículo 17, 2 versículo 17, el mismo apóstol Pablo a los mismos creyentes en Filipo. Les dice en el versículo 17, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio
y servicio de su fe, me regocijo. Pablo está diciendo, miren, aunque muera en la raya, aunque muera en el servicio de la fe de los santos, ¿qué dice? Me regocijo. ¿Tú puedes decir lo mismo, mi amado? ¿Te regocijas de servir la fe de los santos? Pablo está diciendo, estoy siendo entregado en sacrificio. Pero me regocijo en esto, en saber que estoy haciéndolo por la fe de los santos. Y dice, y comparto mi gozo con todos ustedes. Comparto mi gozo con todos ustedes. Lo comparto. Y también, versículo 18, ustedes, ya no son los apóstoles, ahora son los creyentes de Filipo. Ustedes, yo les ruego, regocíjense de la misma manera. ¿Se fijan? Les está poniendo la vara muy alta. O sea, regocíjense al grado de ofrecerse en sacrificio por la fe de otros. Porque esa es la medida que les acaba de dar Pablo. Regocíjense. Yo les ruego esto. Es un ruego que está haciendo Pablo, no es una orden, es un ruego. Les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Compartan su gozo conmigo. Por eso Pablo puede decir, regocíjense en el Señor siempre. ¿Te fijas, amado? Si Pablo acá en Filipenses 4 está diciendo que siempre puedes estar gozoso, y sin embargo tú ves que no siempre estás gozoso, hay una situación o un conflicto. ¿Por qué? Porque el asunto es que hay un motivo para estar siempre gozosos, y en el 4:4 lo vimos, pero como me pasé al 2 ya se olvidó. ¿Cuál es el secreto de estar siempre gozosos? En el 4:4 lo dice. Regocíjense, ¿qué? Regocíjense, ¿qué? En el Señor. O sea, no es un asunto de tus emociones, no es un asunto de tus fuerzas, es un asunto de aquel que ha hecho de tu cuerpo mortal un templo para habitar en él y para el cual y con el cual puedas tener comunión con el creador de todo el universo, con el cual y por el cual con ese cuerpo puedas tener comunión con los hermanos, que será una familia eterna. Es una familia eterna. Amados, el gozo siempre solamente puede ser de una manera: en el Señor. En Él, dice la palabra en Efesios 2, que ya estamos sentados en lugares celestiales. En Él encontramos al perfecto intercesor nuestro, que dice la palabra en Hebreos y en Romanos, que Él está intercediendo día y noche por los que habrá de ser salvos, por los que son suyos. En Él es que tenemos aquel que está totalmente buscando crecer Él en nosotros, para que nosotros sigamos menguando. La palabra dice en Romanos que Él está siendo formado en nosotros, y obviamente si es un proceso activo, también ese gozo puede ser siempre. Regocíjense en el Señor siempre. Ahora, el asunto es que si no estamos haciendo eso, ¿cuál es el problema? El problema es que no estamos haciendo las cosas en Él, por Él y para Él. Muchas veces nosotros confiamos demasiado en nosotros mismos, en nuestro razonamiento, en nuestra sabiduría, en nuestra capacidad de adquirir. Muchas veces confiamos demasiado, y en tanto que nosotros no despertamos y dormimos con una sola motivación en todos los actos de nuestro día: que se haga su voluntad y no la mía,
Que me conceda Él la gracia, que sea su poder actuando en las áreas de debilidad, en donde yo soy débil. Que sea su sabiduría, o sea, que yo ande en el temor de Dios en cada cosa que haga o que hable o que vea o que deje de hacer, en el temor de Dios, porque es ahí donde hay verdadera sabiduría. Amados, solamente en Él. Porque fuimos salvados por Él, nos movemos en Él y somos, dice la palabra, para Él. Si esto es verdadero en ti como verdadero creyente, si tú tienes el Espíritu de Jesucristo morando dentro de ti, entonces estás en Él y el único gozo que vas a tener siempre va a ser en Él, no en ti. No va a ser cuando te den el diagnóstico malo que jamás esperabas escuchar. No va a ser cuando te venga el banco a quitar todas las cosas que tú hiciste mal utilización de los recursos que el Señor te ha dado. No va a ser cuando la familia te aborrezca. No va a ser. El gozo del Señor tu gozo está siempre en Él. Obviamente, ¿qué tenemos? ¿Por qué no ocurre esto? Pregunta, ¿cuánta palabra estás recibiendo cada día? ¿Cuánto buscas escuchar cada vez más a Él? Diariamente, ¿cuánto comes de Él? ¿Cuánto te fortaleces en Él? ¿Cuánto? Obviamente no esperes enfrentar un dardo de fuego del enemigo si no estás con las suficientes defensas espirituales y tu sistema inmunológico de tu cuerpo espiritual está muy débil porque te alimentas nada más cada domingo. Amados, es la verdad. Nuestro gozo no es siempre. ¿Por qué? Porque estamos débiles en la fe. Porque nosotros estamos confiando no en Él, en nosotros. Y cuando cambiamos nuestros ojos, tenemos un problema. No es que no podamos tenerlos siempre, es que ayer me preguntaba nuestro hermano Pablo, me preguntaba, Paz, ¿cuál es su mayor gozo? Sabiendo que iba a compartir del gozo. ¿Cuál es su mayor gozo? Que en todos los 62 años en los que anda, ¿cuál es lo que más le ha causado gozo? Y le dije, no es lo que me lo ha causado, es lo que me lo causa. Y no hay mayor gozo de amanecer sabiendo que soy un hijo de Dios. No hay mayor gozo que saber que soy un verdadero hijo de Dios. Y no es un gozo que tuve hace 28 años, es un gozo que la semana pasada, ayer, antier, todos los días, es el único y mayor gozo que puede ser para siempre. Y que nada ni nadie jamás me lo arrebatará. Porque Él lo prometió, Él cumplirá. ¿Qué es tu mayor momento de gozo que has tenido en toda tu vida? ¿Cuando te casaste? ¿Cuando tuviste tu primer hijo, tu segundo hijo? ¿No fue acaso ese momento en que viste a ese hombre que no tenía pecado alguno ahí en la cruz, puesto en tu lugar por tus pecados, recibiendo el castigo de la ira total de un Dios santo que tiene que castigar el pecado? Y lo hizo, en lugar de ponerlo sobre ti, lo puso sobre su propio hijo. Destrozó, quebrantó, lo desechó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas fueron palabras del Hijo de Dios. Y lo hizo por causa tuya. Y lo hizo por causa mía. ¿No fue ese el momento en que el gozo entró en tu vida realmente y se ha mantenido ahí hasta el día de hoy? ¿No puedes decir entonces que el gozo es siempre, como dice Pablo, regocíjense en el Señor siempre, regocíjense? Amados, es una característica del gozo del Señor. Es siempre. No estoy diciendo que porque no lo sientas, no lo tengas. Lo que pasa es que te has enfocado en tus gozos volátiles, en tus gozos terrenales. Eso no quiere decir que hayas dejado de ser salvo. No me vayas a malinterpretar, por favor. No,
Simplemente te estoy diciendo que si tienes acceso a Cristo, entonces tienes acceso a un gozo para siempre. Si en Cristo está tu Salvador, si en Cristo está el dueño de tu vida y tu Dios, el gozo es para siempre. Ya no van a decir cuando el Señor nos reciba en gloria, pásenle por aquí los sugieres, por aquí los levitas, los que cantan en música, por aquí los del multimedia, por acá los pastores. No, no, no. Hijos del Dios, hijos del diablo. 33 años fui hijo del diablo, por eso sé lo que es ser un hijo de Dios por 28. Agradezco tanto a mi Señor la gracia que me ha dado y su misericordia que tuvo por este pecador, únicamente salvo por gracia. Siempre es otra característica del gozo. Y obviamente aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, vean ahí mismo, por favor, en el versículo 6, en Filipenses 4:6, dice, por nada, el 4:4 les dice, regocíjense en el Señor siempre. Y luego dice en el versículo 6, por nada estén preocupados, afanados. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y han recibido, han oído y han visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Y Pablo sigue con sus enseñanzas de ese gozo, diciéndoles, ha habido momentos en que no tengo nada. Ha habido momentos en que tengo demasiado. Por todo y en todo he aprendido a tener contentamiento, cualquiera que sea mi situación. Y entonces llega ese versículo precioso que todo el mundo se sabe de memoria, pero ni siquiera sabe en qué condiciones lo está diciendo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Se fijan? Porque uno anda usando el versículo como se le pega la gana, pero no anda haciéndolo como el Espíritu Santo lo ha puesto, inspirado por Dios. Amados, tú puedes tener un gozo, no solamente completo, perfecto, sino también siempre en Él. Cuarto aspecto, supremo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ahora oigamos a otro apóstol, el apóstol Santiago, al hermano Santiago. ¿Qué dice la palabra en Santiago? En el libro de Santiago, capítulo 1, dice la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Versículo 2, este es el mensaje que les da Santiago a los creyentes. Tengan por sumo gozo. O sea, les está ordenando, les está exhortando, les está animando a que tengan un sumo gozo. Sumo gozo implica un gozo por encima del gozo promedio, un gozo supremo, increíble, o sea, magnífico. Por eso estamos hablando de ese gozo supremo. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que ustedes se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra perfecta, su perfecto resultado, para que ustedes sean perfectos y completos sin que les falte nada. Pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, pídasela a Dios. Ahora, ¿en qué condiciones les está hablando que deben de tener un gozo supremo? Supremo. ¿En qué? ¿En qué circunstancias? En las pruebas de la fe. ¡Ah! La vara está más alta de saltar ahora. Cuando peor te va, es cuando te es posible. Escucha bien lo que digo, iglesia, por favor. Cuando te está yendo peor en la vida, es cuando vas a poder conocer el gozo supremo, el sumo gozo. Lo vas a poder ver en medio de la más grande tribulación.
nuestro Señor Jesús, ahí en la cruz, estaba en el mayor gozo, estaba totalmente obedeciendo hasta el último momento a su Padre Celestial. Sabía que iba a ser abandonado por nuestros pecados, sabía que su justicia iba a ser puesta sobre nosotros y ese era su gozo. Tú y yo sabemos lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, que nos corretea, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, la vergüenza, el rechazo. Él tenía un gozo terrenal, pero él iba a tener un gozo aún más grande todavía, supremo. Pero tenía que ser ofrecido en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Dónde escuchaste esas palabras? Romanos 12, versículo 2. Eso nos dice el Señor, que tú y yo debemos de ofrecernos diariamente en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ya oímos a Pablo decir en Filipenses 4 que él está como siendo libación y entregado en sacrificio por causa de la fe de los hermanos. ¿Dónde nos quedamos nosotros, mis amados? ¿Cuál es el problema que tenemos? Repito, no podemos tener el supremo gozo por cuanto no nos aferramos a nuestra antigua manera de ser. Nosotros somos el testimonio para muchos de lo que es ser un verdadero creyente. Y si tú como creyente, cuando estás en la prueba, en el fuego de la prueba, no se puede ver la gloria de Dios, es porque hay un problema. No has tomado del trono de la gracia. El trono de la gracia está abierto, mi amado hermano, para que sea su poder actuando en las áreas de debilidad, en tu dolor, en tu incapacidad. Ahí está el trono de la gracia, tómalo. 2 Corintios 12:9. El apóstol Pablo estaba harto de esa enfermedad, estaba harto de ese mensajero de Satanás. Y le está rogando 3 veces al Señor que lo quite de él. Y le dice en el 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo, obviamente, los siguientes 2 versículos entiende, ahora sé que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi amado, ese es el gozo supremo. El gozo supremo es como cuando vas a presentar tu examen profesional, o cuando vas a presentar tu examen final de preparatoria, o cuando vas a presentar tu examen de secundaria. Sabes que tienes que presentarlo, no te van a pasar de año a menos que presentes un examen, ¿sí o no? Estoy hablando en lo terrenal, en lo visible. Y te estresa y te preocupa porque sabes que va a ser un tiempo difícil, pero sabes que tiene que pasar para que crezcas en conocimiento. Exactamente lo mismo, las pruebas nos hacen crecer en gracia, porque nos hace ver nuestra incapacidad y nos hacen correr al autor y consumador de nuestra fe. Se llama Jesucristo. ¿Cómo estás pasando las pruebas o las estás reprobando? ¿No te has dado cuenta que ya van varias veces que te pone el Señor en la misma circunstancia y la vuelves a reprobar? ¿Por qué? Porque tiene que ser formado Cristo en ti. Y Romanos 8:28, aquellos que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les son para su bien. ¿A quiénes? A aquellos que aman a Dios. Y aquellos que aman a Dios, ¿qué quieren? ¿Su voluntad? No, quieren la del Señor en sus vidas. No quieres ver tu propia voluntad hecha, sino su voluntad en ti. Entonces sí, aplícate Romanos 8:28, que todas las cosas son para tu bien. ¿Por qué? Porque vas a vivir el gozo sumo, el gozo supremo, el gozo magnífico. Y el mundo se va a quedar totalmente admirado por la gloria de Dios en tu vida. Mis amados, esto es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente reconocer con el Señor que no estamos capaces de pasar la prueba.
que nos conceda el poder suyo, la sabiduría suya, que nos conceda su presencia en este túnel de oscuridad, sea cualquiera la circunstancia. Cuarto aspecto del gozo y el último aspecto del gozo. Gozo indescriptible. La palabra que usa Pedro, porque ahora vamos a escuchar a otro apóstol, ya escuchamos a Juan, ya escuchamos a Pablo, ahora escuchamos a Santiago y vámonos ahora con Pedro. ¿Qué tal? Ese que fallaba tanto, igual que tú y que yo. Pero Pablo es el que habla de un gozo más grande aún. Dice que es un gozo inefable. Inefable significa indescriptible en palabras. O sea, no hay una manera de ponerle nombre a ese gozo. Inefable y glorioso, así dice la palabra. Y vean conmigo el texto que leímos al inicio. Primera de Pedro, por favor. Dice la palabra en Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 1. En el verso 3. Esto fue lo que leímos al inicio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Fíjate nada más, mi amado, el Evangelio. Él nos hizo nacer de nuevo. Ya nos está diciendo claramente cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad no es terrenal, nuestra identidad es eterna. Él nos hizo nacer de nuevo a una ¿qué? Esperanza viva. ¿Mediante qué? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Obviamente ya hablamos de muerte y resurrección ahí. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto el Señor? Para obtener una herencia que jamás se va a desaparecer. No es como la que aquí borran los notarios públicos y se la pasan al que da más dinero. No. Una herencia incorruptible, sin mancha, inmaculada y que no se marchitará, reservada ¿dónde? En el cielo. Amado, en el cielo, para ti, para mí, para ustedes. Que ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¿Te fijas? No es tu poder, es su gracia. Es su poder actuando en tu debilidad. Son protegidos por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe, que tampoco es tu fe, sino la que te ha concedido por gracia. ¿Para qué? Versículo 5. Para la salvación que está preparada para ser revelado en el último tiempo. En lo cual, en todo esto que acaba de decir Pedro, ustedes ¿se qué? Se gozan, se regocijan como grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, poco, comparado con la eternidad, si es necesario, tengan que ser afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más valiosa, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada. Esa fe que resulta ¿qué? Tu fe va a resultar en ¿qué? Alabanza, gloria y honor cuando Cristo Jesús se manifiesta en tu vida. No está diciendo que al final tú necesitas la manifestación de Cristo en el día con día de la prueba. Tú necesitas que la gracia esté siendo derramada día con día. Cada día de tu cáncer vas a necesitar la gracia. Cada día de tu diabetes vas a necesitar tu gracia. Cada día que no tengas el trabajo para llevar alimento a tu casa, vas a necesitar la gracia. Entonces, ¿cuándo necesitas que Cristo se manifieste? Diariamente en tu vida. Porque la única manera de permanecer en el gozo, ese grandísimo, sí. Y dice ahí en el versículo 8, ¿a quién? Jesús, a quien ustedes sin haberle visto, lo aman. ¿El resultado de qué? De la fe que nos ha concedido, lo aman, y a quien ahora no ven, ¿pero qué? Pero creen en Él y se regocijan, otra vez el gozo, grandemente. ¿Se fijan? Otra vez, nos regocijamos grandemente porque creemos que Él está con nosotros. Y Él nos prometió una cosa en el último capítulo de 28, que jamás nos abandonaría, sino que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Es una promesa de nuestro Señor, diariamente está con nosotros. En Él se regocijan grandemente, ¿con qué? Con un gozo. Ahora vienen las características que les dije.
Ese gozo es inefable. Inefable quiere decir que no hay palabras para decirlo. Es indescriptible, indescriptible. Y ese gozo es lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Al final de cuentas, tú y yo sabemos que las pruebas no son como en la escuela. En la escuela te pueden reprobar y te puedes quedar en secundaria y nunca llegar a preparatoria. Te puedes quedar en preparatoria y nunca llegar a profesional. Pero te digo una cosa, la graduación del creyente está asegurada. Porque nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. Y además, aquel ya se graduó, ahora es Rey y Señor. Y Él gobierna sobre toda la tierra, sobre tus circunstancias y sobre las mías. Y entonces, ¿cuál es el problema? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi amado, ese gozo indescriptible, ese gozo glorioso, es para que su nombre sea visto en aquel que ha nacido de nuevo. ¿Lo tienes? No lo tienes. Sabes que cuando tienes un objeto de plata y lo quieres limpiar porque se ha puesto oscuro, ¿qué haces? Le tallas y le tallas. Si no con pasta de dientes, compras un líquido que se llama Brazo, que es azulito, y no estoy haciendo comercial, y sacas un trapo y le tallas y le tallas y ¿a poco no? Estaba todo prieto y ¡piu! El brillo del gozo glorioso. Pero hubo que darle unas, ¿qué? Talladas. El Señor a veces nos pasa y nos da unas talladas para manifestar ese gozo indeleble, indescriptible, glorioso. Sí, y obviamente nosotros tenemos que reconocer que solamente mirando la vida de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, solamente ahí es que vamos a poder vivir en ese gozo de gloria. Características del gozo del Espíritu Santo en ti, mi amado. Es un gozo completo, perfecto, es para siempre, es supremo y es indescriptible y glorioso. ¿Sí o no? Es la verdad del Señor. Y si no es así, que el Señor te conceda que tus veredas sean alineadas a lo que Él tiene para ti. Vamos a orar, que el Señor nos ayude. Amado Padre, te damos tantas gracias que tú eres el que empezó en cada uno de nosotros la obra, como dice Filipenses 1:6. Y tú te comprometes a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Sabemos que estamos cortos de esas 5 características, de ese gozo que debería de verse en cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque todavía queremos aferrarnos a las antiguas maneras. Y a cada uno de nosotros ahora concédenos o gozarnos, agradecerte, o ser consolados, o aún arrepentirnos, según sea el caso. Así que toma un momento con el Señor, tú con el Señor, para que respondas a Él, a esta palabra que Él te da. Y a ti, mi amigo, que jamás has conocido esa clase de gozo. ¿Te parece que entraste a un lugar donde empezaron a hablar en alemán o en ruso? Te digo una cosa, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Vuélvete a Cristo, confía en Cristo, recibe el perdón que solo en Cristo puedes tener y arrepiéntete de todos tus pecados para que tengas vida eterna y el gozo de tu salvación sea tu fortaleza.